Hola, ¿qué tal? Pensemos en esto por un momento. Cada vez que hacemos scroll, cada clic, cada pequeña interacción digital que tenemos, por más, no sé, trivial que parezca, en realidad puede ser un acto súper poderoso. Un acto de aprendizaje y, sí, hasta de resistencia. Así que hoy vamos a desarmar esa idea de que las redes sociales son solo para distraerse y vamos a verlas como lo que de verdad pueden llegar a ser, verdaderas aulas expandidas. A ver, la pregunta que va a guiar toda esta conversación es, ¿qué pasaría si hacer scroll, ese gesto que hacemos casi sin pensar, pudiera convertirse en un acto de resistencia? Suena, ¿no? Es una idea fuerte, provocadora, una que nos obliga casi a mirar nuestras pantallas de una forma completamente diferente. Y es que, piénsenlo, el scroll va mucho más allá de lo mecánico. No es nada más mover el dedo sobre el vidrio de una pantalla. Es una práctica cultural. Es la manera en que vamos curando el contenido que nos va definiendo. Y ojo, en ciertos contextos se convierte en una herramienta potentísima para construir conocimiento colectivo. Ok, para poder meternos de lleno en esta idea, necesitamos, claro, un marco teórico que la sostenga. Así que vamos a explorar esos conceptos clave que nos van a permitir entender todo este entorno digital como lo que es, una enorme aula expandida. Vamos con el primero, la pedagogía crítica. Aquí estamos hablando de gigantes como Paulo Freire, Bell Hooks, Henry Giraud. Para ellos, aprender es, fundamentalmente, un camino hacia la emancipación. La idea es que el conocimiento no es algo que se transmite y ya, sino que se construye. ¿Cómo? A través del diálogo, de la experiencia real y, sobre todo, cuestionando siempre esas narrativas que nos dicen que son las únicas válidas. Después está la pedagogía afectiva. Esta es una perspectiva que impulsan autoras como la misma Bell Hooks, por ejemplo. Y lo que nos dice es que el aula, cualquier aula, es un espacio donde lo emocional y lo político no se pueden separar del aprendizaje. Son una misma cosa. Se trata entonces de aprender desde la empatía, desde la conexión. Y esto, en los entornos digitales, es absolutamente clave. Y para cerrar este marco tenemos el concepto del aula expandida de Carlos Scolari. La idea en el fondo es muy simple pero a la vez muy potente. El aprendizaje ya no vive encerrado entre cuatro paredes. Las redes sociales, con ese flujo constante de información, de historias, de narrativas, se han convertido en espacios de formación importantísimos. Informales, sí, pero importantísimos. Bueno, y lo más interesante de todo esto es ver cómo estas teorías que pueden sonar medio abstractas se bajan a la tierra, a una secuencia súper práctica. Es un modelo de 3 pasos muy claro: scroll, click y resistencia. Y esta tabla lo resume de una forma genial. Fíjense, el scroll está ligado a la pedagogía crítica de Freire. O sea, deja de ser un acto mecánico y se convierte en una observación consciente, que busca una alfabetización visual. Luego, el clic se conecta con la pedagogía afectiva de Hooks. Es el momento de fomentar el diálogo, la empatía. Y finalmente, la resistencia nos mete de lleno en el aula expandida. Aquí es donde se crea y se difunde contenido crítico para buscar un cambio, aunque sea simbólico. Entonces, el caminito, el flujo de acción, es súper claro. Primero, el scroll, pero para observar críticamente. Segundo, el clic, que es para participar, para analizar y para reinterpretar, pero en colectivo. Y tercero, la resistencia, que ya es el paso de producir y compartir esas creaciones que de verdad desafían el estado de las cosas. Perfecto. Ahora, dejemos un poco lo abstracto y vamos a lo concreto. ¿Cómo se ve todo esto en el mundo real, en el día a día? Vamos a analizar algunas cuentas de redes sociales que ya están poniendo en práctica estos principios, a veces sin siquiera saberlo. El primer bloque de casos que vamos a ver se enfocan en la educación y la cultura. Son ejemplos de cuentas que usan pedagogías afectivas, más horizontales, para darle una vuelta de tuerca a la forma en que aprendemos y criticamos nuestro propio entorno cultural. Aquí van 3 ejemplos buenísimos. Por un lado está @Museo de los Museos, que usa memes y una ironía increíble para desarmar la autoridad de los museos. Luego, @VidaSinCole, que es como un laboratorio de pedagogía afectiva, ¿no? Explora cómo se puede aprender desde la libertad y el juego. Y también Carlos Villegas, un profe que usa el humor y la creatividad para darle la vuelta a esa lógica autoritaria del aula de siempre.
Y miren, esta cita de Bell Hooks creo que captura el espíritu de estas cuentas a la perfección. Ella decía, cuando el eros está presente en el contexto de aula, es seguro que va a florecer el amor. De eso se trata, ¿no? De un aprendizaje que pone en el centro el afecto, la conexión, la pasión. Ahora, vamos al segundo eje, que es el del artivismo político y la resistencia social. Aquí ya estamos hablando de cuentas que usan la creatividad como una herramienta directa de intervención pública, de crítica ciudadana. Por ejemplo, tenemos a @amnistiaméxico, que hace algo muy interesante. Mezcla la comunicación institucional, más seria, con narrativas visuales súper potentes sobre derechos humanos. O @VeroTeijero, que a través del collage digital y la performance le da la vuelta, con mucha ironía, a los discursos patriarcales. Y también está el caso de @CarlaScoffy, una abogada que se dedica a traducir conceptos legales súper complejos a un lenguaje que cualquiera puede entender, usando el humor y la empatía como sus herramientas principales. Y todas estas prácticas políticas, claro, conectan directamente con esa famosa idea de Paulo Freire. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. O sea, lo que hacen con su contenido digital es, en el fondo, una forma de leer críticamente las estructuras sociales para, a partir de ahí, poder transformarlas. Entonces, llegamos al punto crucial de todo esto. ¿Qué significa todo esto para la enseñanza hoy? ¿Cómo nos obliga a repensar la educación en esta era tan digital? Pues, para empezar, el rol de quien enseña se reconfigura por completo. Ya no va de ser simplemente un instructor que, transmite información. Para nada. La función principal ahora es ser una especie de mediador. Un mediador de la estética, del afecto, de la cultura, alguien que ayuda a poner las cosas en contexto, a problematizarlas y sobre todo a guiar en medio de la complejidad de la cultura digital. Y en la práctica, hay como 3 maneras en que la cultura digital y la educación más formal se pueden cruzar. La primera es el seguimiento autónomo. Es cuando el propio alumnado trae contenido digital al salón de clases. La segunda es la integración deliberada, que es cuando quien enseña decide incorporar formalmente ese contenido a las lecciones. Y la tercera es el aprendizaje incidental, que es cuando, casi sin darnos cuenta, la estética y los códigos digitales se cuelan e influyen en los trabajos de los estudiantes. Así que esta es la gran idea final, la gran conclusión. Las plataformas digitales no son, o no deberían ser, solo fuentes de distracción. Son en realidad verdaderos escenarios pedagógicos. Escenarios donde se están formando nuevas y muy necesarias formas de ciudadanía cultural. Una ciudadanía más crítica. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta para llevarse. La próxima vez que hagamos scroll, ¿quién va a tener el control? ¿El consumidor pasivo o el ciudadano crítico? Porque al final, la forma en que interactuamos con nuestras pantallas tiene un potencial de transformación inmenso.